Él era el Rey Alfa, un hombre cuyo gruñido podía poner naciones enteras de rodillas. Ella era una sirvienta omega invisible, un fantasma en su enorme propiedad. Pero un martes tormentoso, cuando Dominic Blackwood regresó a casa 2 días antes, la jerarquía de poder no solo cambió, se hizo añicos. La encontró en la única habitación en la que nadie tenía permitido entrar. Pero antes de que pudiera ejecutarla por invadir propiedad privada, ella no suplicó piedad. Donde agarró al hombre más peligroso del mundo. Le tapó la boca y susurró 2 palabras que salvarían su vida. Guarda silencio. Lo que escucharon a continuación desde el otro lado de la puerta reveló una traición tan retorcida que los dejará absolutamente helados. La lluvia en Seattle no solo caía, golpeaba contra la tierra como si intentara enterrar los secretos de la ciudad. En lo alto de las colinas irregulares del noroeste del Pacífico, la mansión Blackwood se asentaba como una bestia de piedra melancólica, indiferente a la tormenta. Sylvie controlaba el ritmo de su propia respiración. Adentro, afuera, no tiembles. Estaba de rodillas en el pasillo del ala oeste. A su lado había un cubo de agua jabonosa que olía a lavanda y productos químicos fuertes. Sus manos estaban en carne viva, rojas por la lejía y el jabón, pero no dejó de fregar. En la jerarquía de la manada Blackwood, Sylvie no estaba solo en el fondo. Estaba debajo de las tablas del suelo. Era una omega sin patrocinador. Una loba sin apellido, acogida por la manada solo para servir como mano de obra barata. ¿Te faltó una mancha callejera? La punta afilada de una bota de cuero golpeó sus costillas. Sylvie no levantó la vista. Conocía esa bota. Pertenecía a la señora Galloway, la ama de llaves principal. Una hembra beta con un corazón hecho de alambre de púas. Lo siento, señora, susurró Sylvie, sumergiendo su trapo de nuevo en el agua gris. Lo arreglaré. Más te vale, espetó Galloway. El Rey Alfa regresa de la cumbre europea en 2 días. Si Dominic Blackwood ve una sola mota de polvo, no será a mí a quien despelleje viva. Será a ti. El nombre hizo que el aire en el pasillo se sintiera 10 grados más frío. Dominic Blackwood, el Rey Alfa. No era solo un líder, era un titán de la industria, el director ejecutivo de Blackwood Private Equity y el depredador más temido del continente. Los rumores decían que le arrancó la garganta al último solitario que se atrevió a cruzar su frontera. Medía casi 2 metros de puro músculo letal y cálculo gélido. Sylvie lo había visto solo una vez desde la distancia. Una silueta oscura subiendo a un todoterreno blindado violentamente caro. Eso fue suficiente. Su aura era tan potente que hacía que sus instintos de Omega gritaran corre. Voy a revisar las cocinas, ladró Galloway mirando su reloj. Termina la suite principal. Nadie ha estado allí en una semana, pero al rey le gusta el aroma del aceite de cedro fresco. Sylvie se congeló, la suite principal. Pero Sterling dijo, no me importa lo que dijo el beta, siseó Galloway. Sterling está ocupado dirigiendo la empresa. Yo dirijo esta casa. Sube allí, ahora. Sylvie se puso de pie a duras penas, agarrando sus suministros. No se discutía con Galloway. Tomó las escaleras de servicio, subiendo 2 pisos hasta el nivel del ático. La casa estaba en silencio salvo por el repiqueteo de la lluvia. La suite principal era un santuario de riqueza masculina. Suelos de caoba oscura. Ventanales de piso a techo con vista al bosque azotado por la tormenta. Y una cama lo suficientemente grande para dormir 4 personas. Pero fue el olor lo que la golpeó primero. Incluso después de semanas de ausencia, la habitación todavía olía a él. Lluvia, pino triturado y algo oscuro, como whisky caro y pólvora. Era abrumador. Sylvie se movió rápidamente, con el corazón acelerado en el pecho. No se suponía que ella estuviera allí. Sterling, el beta y mano derecha del alfa, había prohibido explícitamente al personal entrar en la suite mientras Dominic no estaba. Estrictamente prohibido. Pero las órdenes de Galloway eran inmediatas. Empezó a quitar el polvo de la pesada estantería de roble cerca de la chimenea. Sus dedos rozaron una foto enmarcada. No era el alfa, era una mujer con ojos risueños y cabello oscuro. La difunta esposa de Dominic, Cassandra,
que había muerto en un accidente de coche hacía 3 años. Crack. El sonido no era un trueno, era el crujido distintivo y pesado de la grava en el camino de entrada. Sylvie corrió hacia la ventana, mirando a través de las rendijas de las persianas. Su sangre se convirtió en hielo. Lo que entraba por las puertas de hierro no era un camión de reparto. Era un convoy. 3 Range Rovers negros con vidrios polarizados flanqueando un Mercedes Maybach plateado. El Rover principal se detuvo. La puerta se abrió y salió Dominic Blackwood. Había llegado temprano, 2 días antes. El pánico, caliente y cegador, se apoderó de ella. Estaba en su habitación. Era una omega. Él olería su miedo en el momento en que entrara por la puerta principal. Escóndete, tienes que esconderte. Agarró su cubo y sus trapos, buscando una salida. El ascensor de servicio era demasiado ruidoso. Resonaba cuando se abría. Las escaleras principales la pondrían justo en su camino. Escuchó la puerta principal de abajo abrirse de golpe. Incluso desde 3 pisos más arriba, el poder de su presencia inundó la casa. El silencio de la mansión se hizo añicos. «Traigan mis maletas», retumbó una voz. Era un barítono que vibraba a través de las tablas del suelo. Dominic. Sylvie giró en círculo. ¿El armario? No, él iría allí a cambiarse. ¿El baño? Demasiado arriesgado. Sus ojos se posaron en las pesadas cortinas de terciopelo cerca del rincón de lectura en la esquina de la habitación. Detrás de ellas había un pequeño panel de acceso de mantenimiento para el sistema de aire acondicionado, oculto en las sombras de la estantería. Era un espacio estrecho, apenas suficiente para un humano, y mucho menos para un lobo. Ella no pensó. Corrió. Empujó el cubo detrás de un helecho decorativo, un escondite terrible, pero no tenía otra opción. Corrió a través de la habitación y se deslizó detrás de las pesadas cortinas carmesí justo cuando las pesadas puertas dobles de la suite principal se abrieron con un clic. Sylvie se apretó contra la esquina, el terciopelo grueso y polvoriento contra su cara. Contuvo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Unos pasos entraron en la habitación. No eran frenéticos, eran depredadores, lentos, pesados, seguros. Dominic Blackwood entró en su santuario. A través del pequeño hueco entre la cortina y la pared, Sylvie podía ver una franja de la habitación. Él era aterradoramente grande. Llevaba un traje a medida color carbón que se tensaba contra sus hombros, con la corbata ya aflojada. Su cabello oscuro estaba mojado por la lluvia, pegado ligeramente a su frente, enmarcando un rostro que parecía haber sido tallado en granito y arrepentimiento. Se detuvo en el centro de la habitación, inclinó la cabeza, inhalando profundamente. Sylvie cerró los ojos con fuerza. «Me huele. Estoy muerta. Estoy muerta». «Sterling», dijo Dominic. Su voz era tranquila, pero tenía un filo letal. «¿Sí, Alpha?» Sylvie se estremeció. No había oído entrar a Sterling. El beta era más silencioso, más ligero de pies. Sterling era el mejor amigo de la infancia de Dominic. Un hombre guapo con cabello rubio arenoso y una sonrisa que encantaba a la prensa. «¿Por qué mi habitación huele a jabón de lavanda y miedo?», preguntó Dominic, caminando hacia el bar. Se sirvió una bebida. El líquido ámbar salpicó el cristal. «Probablemente el personal de limpieza, Dom», respondió Sterling con suavidad. «Galloway los tiene agotados. Les dije que tuvieran la habitación lista para el viernes. Has vuelto temprano. Tomaste a todos por sorpresa». Dominic gruñó, tomando un sorbo. Berlín fue una pérdida de tiempo. Los tratados están firmados, pero la manada del norte todavía está inquieta. Se dio la vuelta, dando la espalda a las cortinas donde se escondía Sylvie. «Necesito una ducha. Luego quiero ver los informes trimestrales». «Por supuesto», dijo Sterling. «Pero antes de que te duches, Dom, hay alguien aquí para verte». Dominic se tensó. «No autoricé visitas. No es una visita», dijo Sterling, bajando la voz una octava. «Es familia». El corazón de Sylvie golpeaba contra sus costillas tan fuerte que temía que lo oyeran. ¿Familia? A Dominic no le quedaba familia. Sus padres estaban muertos. Su esposa estaba muerta. La puerta crujió de nuevo. El clic de tacones altos en el suelo de madera. «Hola, Dominic». La voz era seda envuelta alrededor de una daga. Dominic se giró lentamente.
El vaso en su mano se hizo añicos. El whisky y los fragmentos explotaron en el suelo. Lydia, suspiró Dominic. Sylvie se arriesgó a mirar. De pie en la puerta estaba Lydia Vance. Era la hermana menor de la difunta esposa de Dominic, Cassandra. Era hermosa, elegante, y llevaba un vestido que costaba más de lo que Sylvie ganaría en 10 vidas. ¿Qué haces aquí? Gruñó Dominic. Te lo dije después del funeral. Sé lo que me dijiste, interrumpió Lydia, adentrándose más en la habitación. Pasó junto a Sterling, rozando su brazo con una familiaridad que hizo fruncir el ceño a Sylvie. Pero las cosas han cambiado, Dominic. El consejo te presiona por un heredero. No puedes llorar a Cassandra para siempre. Largo, dijo Dominic, su voz bajando a un retumbo peligroso. Los dos. Dom escucha a la razón, dijo Sterling, acercándose al alfa. Lydia es una hembra de alto rango. Tiene el linaje. La manada necesita estabilidad. Si anuncias un compromiso... ¡Dije que largo!, rugió Dominic. La fuerza de su comando alfa sacudió las ventanas. Sterling dio un paso atrás, inclinando la cabeza en sumisión. Como desees, alfa. Discutiremos esto abajo. Sterling se dio la vuelta y salió. Lydia se demoró un segundo, con los ojos brillando con algo que parecía lástima o tal vez triunfo, antes de seguir al beta y cerrar las pesadas puertas detrás de ella. El silencio volvió a la habitación. Dominic estaba de pie entre los cristales rotos, con el pecho agitado. Parecía devastado. El monstruo de los tabloides había desaparecido, reemplazado por un hombre perseguido por fantasmas. Se pasó una mano por la cara y gimió, un sonido de puro agotamiento. Empezó a desabrocharse la camisa, caminando hacia la ventana, hacia el mismo rincón donde se escondía Sylvie. Venía a cerrar las cortinas, pensó Sylvie a toda velocidad. Si la encontraba ahora, en este estado vulnerable, le rompería el cuello sin pensarlo 2 veces. Pero no podía moverse. Él alcanzó la cortina. De repente, la manija de la puerta hizo clic. Dominic se dio la vuelta, ahora sin camisa, con los músculos ondulando bajo la piel llena de cicatrices. Pero la puerta no se abrió. En cambio, la cerradura hizo clic, desde el exterior. Dominic frunció el ceño. Uzi caminó hacia la puerta e intentó abrirla. Cerrada. Sterling llamó. ¿Qué es esto? Sin respuesta. Luego un sonido sibilante. Sylvie lo olió al instante. No era olor a lobo ni a lluvia. Era un olor químico. Dulce, empalagoso, como almendras podridas. Gas de acónito. Estaba entrando a través de los conductos de ventilación. Dominic tosió. Se tambaleó hacia atrás. «Sterling», rugió, golpeando la puerta con el puño. La madera se astilló, pero no se rompió. Estaba reforzada con un revestimiento de plata, algo que Dominic había instalado por seguridad, ahora usado como una jaula. Tropezó, sus piernas cediendo. El gas estaba concentrado. Estaba diseñado para derribar a un alfa en segundos. Dominic cayó de rodillas, arañándose la garganta. Sus ojos se ponían en blanco. Se estaba asfixiando. Sylvie sabía que tenía una opción: permanecer oculta y morir con él, o rebelarse y probablemente morir a manos de él. No eligió la lógica, eligió el instinto. Salió disparada de detrás de las cortinas. Dominic, medio cegado por el gas, gruñó, lanzando un zarpazo con una mano con garras. Golpeó el aire a centímetros de su cara. «¡Asesina!», logró decir ahogándose. Sylvie no se inmutó. Se lanzó sobre él, no para atacar, sino para salvarlo. Derribó al enorme alfa, usando su propio equilibrio fallido para empujarlo hacia atrás. Aterrizaron con fuerza en el suelo. Él luchó, con los ojos brillando de un rojo salvaje, mostrando los dientes. Intentó rugir, alertar a los guardias, matar a la amenaza que estaba sobre él. Sylvie le tapó la boca con la mano. Se inclinó, sus labios rozando su oreja, su voz temblorosa pero feroz. «Guarda silencio». Dominic se congeló. La audacia lo aturdió. Una omega, una cosa pequeña y frágil, lo estaba inmovilizando. «No respires», susurró ella rápidamente. «Es acónito, los conductos de ventilación. Tenemos que movernos». «Ahora», agarró el cuello de su camisa. «Levántate. Por favor, Alfa, levántate». Dominic parpadeó.
Mon el rojo desvaneciéndose ligeramente de sus ojos mientras se enfocaba en ella. Vio el terror en sus ojos, pero también la determinación. Se dio cuenta de que el gas se estaba volviendo más espeso. No podía respirar. Asintió una vez. Sylvie le agarró el brazo, levantando al hombre de 110 kilos. Era pesado, sus movimientos lentos. ¿A dónde? Raspó él. A la escotilla de mantenimiento, susurró ella. Detrás de la cortina, lleva al espacio de acceso. Lo arrastró de vuelta a un escondite. María abrió el pequeño panel de una patada. Ve, tienes que caber. Dominic miró el pequeño agujero. Luego a ella, empujó sus hombros a través, arrastrando su cuerpo hacia el espacio oscuro y polvoriento entre las paredes. Sylvie lo siguió, cerrando el panel detrás de ella, justo cuando las pesadas puertas del dormitorio se abrieron de una patada. Yacían en la oscuridad estrecha del espacio de acceso, enredados. Apenas había espacio para respirar. Y ese el cuerpo pesado de Dominic presionaba contra el de Sylvie, su calor quemando a través de su fino uniforme de sirvienta. A través del fino panel de yeso y la rejilla de ventilación, podían escuchar todo en el dormitorio perfectamente. No está aquí, dijo una voz. Era Lydia. Estaba aquí hace un momento, respondió la voz de Sterling, sonando molesta. El gas debería haberlo dejado inconsciente. Revisen el baño. El cuerpo de Dominic se puso rígido contra Sylvie. Sus músculos se convirtieron en piedra. Su mejor amigo, su beta. Sylvie presionó su mano contra el pecho de Dominic, justo sobre su corazón, rogándole en silencio que mantuviera la calma. Si gruñía ahora, estaban muertos. El baño está despejado, dijo una tercera voz, profunda y grave. Sylvie la reconoció. Era Marcus, el jefe de seguridad. No pudo haberse desvanecido, espetó Sterling. Las ventanas están selladas, la puerta estaba cerrada. Tal vez cambió de forma, sugirió Lydia. ¿Saltó a través del cristal? Lo habríamos oído, dijo Sterling. Encuéntrenlo. Si sale de esta habitación, si llega a los leales en los barracones, todos seremos ejecutados. Deberíamos haberle disparado cuando entró, escupió Lydia. Su voz había perdido todo su encanto seductor. Ahora era solo fría y cruel. No, corrigió Sterling. Tiene que parecer un ataque al corazón, una reacción al estrés. Si le disparamos, el consejo investigará. Si muere por causas naturales, asumo el cargo de regente, hasta que Lydia y yo produzcamos un heredero. En la oscuridad, la mano de Dominic encontró la muñeca de Sylvie. Su agarre era magullador, incontrolado. Vibraba con una rabia tan potente que se sentía como electricidad arqueándose entre ellos. Estaba escuchando a su hermano de armas y a su cuñada conspirar para procrear sobre su tumba. ¿Qué pasa con la chica?, preguntó Marcus. La sirvienta. Galloway dijo que envió a una callejera aquí arriba. Sylvie dejó de respirar. Daño colateral, dijo Sterling con desdén. Si está aquí, ya está muerta por el gas. Si no, encuéntrenla y córtenle la garganta. No podemos tener testigos. Vamos a barrer el ala oeste, dijo Marcus. Los pasos se alejaron. La puerta se cerró. Durante un largo minuto, ninguno de los dos se movió. El aire en el espacio de acceso estaba viciado y caliente. Quítate de encima, susurró Dominic. Su voz era una ruina destrozada. Sylvie retrocedió tanto como el espacio lo permitía. Dominic se movió, tratando de sentarse, pero se golpeó la cabeza contra una viga. Soltó un gruñido bajo y frustrado. «Creen que estoy muerto», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Sterling, Marcus, todo mi equipo de seguridad». «No todos», susurró Sylvie, «solo los que Sterling paga». Dominic giró la cabeza, sus ojos tratando de adaptarse a la penumbra. Miró a la mujer que acababa de salvarle la vida. Ni siquiera sabía su nombre. «¿Quién eres?», exigió. «Sylvie, solo soy del servicio de limpieza». Sylvie probó el nombre. «Te diste cuenta de que el gas era acónito antes que yo. Tengo buen olfato», tartamudeó ella, «y sabías de esta escotilla». «La uso para esconderme», admitió en voz baja, cuando la señora Galloway se enfada. Dominic guardó silencio. Él era el rey, pero en su propio castillo una sirvienta conocía el terreno mejor que él.
Cerró los ojos, luchando contra los efectos persistentes de la neurotoxina. Sentía las extremidades como plomo. Tenemos que salir de la casa, dijo Dominic. Mis comunicaciones están bloqueadas. Miré mi reloj. Sterling tiene el lugar cerrado. Si puedo llegar al garaje. No puedes, dijo Sylvie. Marcus tendrá hombres en el garaje. Esperarán que vayas por los coches. Entonces, ¿qué sugieres, Omega? Espetó él, perdiendo la paciencia. ¿Me quedo aquí y me pudro? Sylvie no se inmutó ante su tono. Estaba acostumbrada a que los alfas le ladraran. El conducto de lavandería, dijo, cae al subsuelo. Hay un viejo túnel de drenaje que lleva al río. Sale a 5 kilómetros en el bosque. Dominic la miró. Era un plan de escape sucio e indigno. Un rey en un conducto de lavandería. Guía el camino, ordenó. Se arrastraron por los espacios estrechos. El polvo cubría su ropa. Dominic estaba sufriendo. El acónito todavía estaba en su sistema, haciéndolo torpe. 2 veces Sylvie tuvo que parar y ayudarlo a pasar sobre una viga. Cuando llegaron al acceso del conducto, Sylvie lo abrió. Olía a ropa sucia. Las damas primero, dijo Dominic con gravedad. Sylvie se deslizó hacia abajo. Fue un deslizamiento oscuro y aterrador que terminó abruptamente en una pila de sábanas en el sótano frío. Dominic la siguió un segundo después, aterrizando con un golpe pesado. Gimió, rodando sobre su espalda. Voy a matar a Sterling lentamente, prometió al techo. Voy a destrozarlo, pieza por pieza. Puedes matarlo más tarde, susurró Sylvie, agarrando su mano. Ahora mismo necesitas caminar. Tiró de él hacia la pesada rejilla de hierro en el suelo. La sabia bandage la había aflojado hace meses. Otro escondite que guardaba para emergencias. Cayeron en el túnel de drenaje. El agua estaba helada, llegándoles hasta las rodillas. Olía a tierra y podredumbre. Sigue moviéndote, instó Sylvie. Si paramos, el frío te matará antes que Marcus. Caminaron con dificultad por el agua durante lo que parecieron horas. Dominic se apoyaba pesadamente en Sylvie. Ella era pequeña, pero poseía la resistencia de una Omega, construida para la supervivencia, no para la guerra. Finalmente vieron la luz de la luna, la salida del túnel. Salieron tropezando a la orilla del río, a kilómetros de la mansión. La lluvia había parado, dejando el bosque goteando y en silencio. Dominic se derrumbó sobre la hierba mojada. Temblaba violentamente. El acónito había comprometido su sistema inmunológico y el agua helada había hecho el resto. El rey alfa tenía hipotermia. Necesitamos refugio, castañeteó Dominic. Hay una vieja cabaña de caza, dijo Sylvie, mirando alrededor para orientarse, a 1,5 kilómetros al norte. Está abandonada. Ayúdame a levantarme, ordenó Dominic. Pero su voz era débil. Intentó ponerse de pie y volvió a caer. Sylvie lo miró. El hombre más poderoso del mundo estaba a su merced. Podía dejarlo. Podía correr y no mirar atrás, pero miró su rostro, el dolor grabado en sus facciones. Sintió un extraño tirón en el pecho. Un tirón. Se arrodilló a su lado. No te voy a dejar, Dominic. Pasó el brazo de él alrededor de sus hombros y lo levantó. Comenzaron la lenta y dolorosa caminata hacia el bosque profundo, 2 fugitivos en un reino que se había vuelto contra ellos. Pero mientras caminaban, Dominic se dio cuenta de algo. El temblor no era solo por el frío. Cuando la piel de ella tocaba la suya, el dolor del acónito retrocedía ligeramente. Su aroma, agua de lluvia y lirios silvestres atravesaba la niebla en su mente. Miró el lado de su cara, manchada de barro y pálida. ¿Por qué huele a hogar?, se preguntó. Y entonces el pensamiento lo golpeó, aterrador e imposible. Compañera, la cabaña de caza era un caparazón podrido de madera y musgo, olvidado por el tiempo. Dentro, olía a podredumbre seca y pieles de animales viejas. No había electricidad ni agua corriente, y el viento silbaba a través de los huecos en los troncos como un aliento moribundo. Sylvie cerró la puerta de una patada contra la noche. No tenía tiempo para tener miedo a la oscuridad. Dominic estaba colapsando. Lo arrastró al centro de la habitación donde yacía una alfombra polvorienta y apolillada. Se derrumbó sobre ella,
sus dientes castañeteando tan fuerte que sonaba como huesos traqueteando en una bolsa. Su piel estaba gris, sus labios azules. El acónito estaba luchando contra su capacidad de curación natural, impidiendo que su cuerpo regulara su temperatura. Fuego arrastró las palabras, sus ojos desenfocados. Frío. Lo sé, dijo Sylvie, con voz temblorosa. Estoy en ello. Corrió hacia la chimenea. Estaba obstruida con escombros, pero había una pila de madera vieja y seca al lado. Encontró una caja oxidada de cerillas en la repisa. Un milagro. Sus manos temblaban mientras encendía una. Se apagó. Encendió otra. Una pequeña llama prendió en las hojas secas que usó como leña. Lentamente el fuego cobró vida, proyectando sombras largas y danzantes contra las paredes. Se volvió hacia Dominic. Ya no temblaba. Estaba quieto. Eso era peor. Dominic gateó hacia él. Estaba ardiendo. La hipotermia había desencadenado una fiebre para quemar la toxina. Estaba sudando, pero su piel estaba helada al tacto. Gimió, agitándose bajo el dominio de una alucinación. Cassandra gimió, no te vayas. A Sylvie le dolió el corazón. Incluso en su delirio, llamaba a su esposa muerta. Sabía que no debía sentir celos. Era una sirvienta, una nadie. Pero el tirón que sentía hacia él se estaba volviendo imposible de ignorar. Cada vez que lo tocaba, pues una chispa de electricidad recorría su brazo. Dominic, escúchame, dijo, tratando de desabrochar su camisa empapada. Tenemos que quitarte esta ropa mojada. Te estás congelando hasta morir. Él no la ayudó. Era peso muerto. Le costó toda su fuerza quitarle el traje a medida de su enorme cuerpo, dejándolo en ropa interior. Su cuerpo era un mapa de violencia, cicatrices de guerras territoriales, marcas de garras, heridas de bala. Pero lo más aterrador eran las venas negras que se extendían desde sus pulmones hasta su cuello. El veneno. Se quitó su propio uniforme mojado, temblando en su ropa interior, y agarró las mantas polvorientas de un estante. Olían a humedad, pero estaban secas. Lo cubrió, pero él seguía temblando. El fuego no era suficiente. Sylvie sabía lo que tenía que hacer. Era la ley más antigua de supervivencia en la naturaleza. Contacto piel con piel, dudó. Si él despertaba y encontraba a una omega tocándolo así, podría matarla por la insolencia. Pero si no lo hacía, él moriría. Perdóname, Alfa, susurró. Se deslizó bajo las mantas. Presionó su cuerpo pequeño y suave contra el de él, duro y helado. Envolvió sus piernas alrededor de las de él, sus brazos alrededor de su pecho, enterrando su cara en el hueco de su cuello. La reacción fue instantánea. Dominic jadeó en sueños. Su cuerpo buscó instintivamente el calor de ella. Se giró hacia ella, su pesado brazo cayendo sobre su cintura, atrayéndola contra él, y entonces el aroma lo golpeó con toda su fuerza. Sin la lluvia y los productos químicos enmascarándolo, su aroma era puro poder abrumador. Chocolate negro, cedro quemado y tormenta. Lo intoxicaba. La nariz de Dominic rozó el cabello de ella. Incluso en su fiebre, su lobo reconoció algo. Inhaló profundamente, un retumbo bajo comenzando en su pecho. No era un gruñido de agresión, era un ronroneo. Mía, la vibración parecía decir. Sylvie yacía despierta. Durante horas, mirando el fuego moribundo, escuchando el latido del corazón del rey Alfa disminuir y sincronizarse con el suyo. Trazó la cicatriz irregular en su hombro con la punta del dedo. ¿Quién te hizo esto?, susurró en la oscuridad. Mi hermano, raspó Dominic. Sylvie saltó. Sus ojos estaban abiertos. Estaban nublados, pero estaba lúcido. Pensé que estabas dormido, tartamudeó ella, tratando de apartarse. Él apretó su agarre, atrapándola contra él. No te muevas. Estás caliente. La miró, sus ojos buscando su rostro a la luz del fuego. ¿Por qué me salvaste, Sylvie? Sabes que soy un monstruo. Toda la manada me teme. No te temo a ti, dijo ella honestamente. Temo a las personas que te quieren muerto. Dominic la estudió. Miró su clavícula, donde persistía un leve moretón antiguo, un regalo de la señora Galloway. Miró sus manos ásperas y en carne viva. Eres una omega, murmuró él, pero tus ojos son violetas.
Los Omegas no tienen ojos violetas. Mueta, solo soy una callejera, se defendió. Mis padres me dejaron en el orfanato de la ciudad. La manada me acogió para trabajar. Dominic movió su mano, su pulgar rozando el pómulo de ella. Las chispas eran cegadoras ahora. Él lo sentía, sabía que ella también lo sentía. No eres una callejera, susurró él, su voz espesa por el vínculo de pareja que intentaba reprimir. Y cuando recupere mi reino, voy a quemar el mundo por cómo te trató. Se inclinó. Por un segundo Sylvie pensó que la iba a besar. Su respiración se detuvo, pero su cabeza cayó hacia adelante, descansando pesadamente sobre el hombro de ella. La fiebre lo había reclamado de nuevo. Duerme, murmuró. Mañana. Cazamos. La luz del sol atravesó las grietas de las paredes de la cabaña, aguda y cegadora. Dominic despertó primero. Se sentía más fuerte. Las venas negras en su cuello se habían desvanecido a un gris amoratado. Su lobo estaba despierto, paseándose en su mente, exigiendo sangre, y exigiéndola a ella. Miró hacia abajo. Sylvie todavía dormía en sus brazos, su cabello un halo desordenado de oro. Parecía frágil, inocente. Sintió una oleada de posesividad tan violenta que casi lo ahoga. Sterling había ordenado su muerte. Marcus la habría matado sin pensarlo 2 veces. La rabia era algo frío y concentrado. Se liberó cuidadosamente del agarre de ella. Encontró sus pantalones, secos ahora, pero rígidos por el barro, y se los puso. Necesitaba explorar el perímetro. Salió. El bosque estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Sin pájaros. Sin ardillas. Crack. Dominic giró, agachándose. A 50 metros, una figura con equipo táctico emergió de la maleza. Luego otra. Y otra. Mercenarios. No lobos de la manada. Estos eran contratistas humanos. Sterling era inteligente. Sabía que Dominic podía oler a un lobo a 1 kilómetro de distancia, pero los humanos no tenían marcadores de olor. Dominic estaba desarmado, sin camisa y recuperándose del veneno. Había 6 de ellos armados con rifles de asalto. No se retiró. Rugió. No fue un grito humano. Fue un comando alfa, un estallido sónico de dominio que obligó a los mercenarios a estremecerse. Dentro de la cabaña, Sylvie despertó sobresaltada. Vio el espacio vacío a su lado y escuchó la conmoción afuera. Corrió hacia la ventana. Dominic se movía como un borrón. No cambió a su forma de lobo. Estaba demasiado débil para la transformación completa, pero luchaba con la ferocidad de uno. Cerró la distancia con el primer pistolero, rompiéndole la muñeca al hombre antes de que pudiera apretar el gatillo. Usó el cuerpo del mercenario como escudo mientras los otros abrían fuego. Las balas se clavaron en la madera de la cabaña. Sylvie se tiró al suelo, arrastrándose hacia la chimenea. El atizador, susurró, era de hierro oxidado, letal para los lobos, lo suficientemente pesado para los humanos. Afuera, Dominic estaba perdiendo velocidad. Recibió un rasguño en las costillas. Golpeó a un hombre en la garganta, aplastándole la tráquea, pero 2 más lo derribaron. Tenían tasers, picanas de alto voltaje diseñadas para cambiantes. Un rayo azul arqueó. Dominic convulsionó, cayendo de rodillas. ¡Márquenlo!, gritó uno de los hombres. Sterling quiere su cabeza en una caja. El hombre levantó un machete. ¡Zas! Una flecha voló desde la ventana de la cabaña, incrustándose profundamente en el hombro del mercenario. Gritó, soltando la hoja. Dominic miró hacia arriba. Sylvie estaba de pie en la ventana, sosteniendo un arco improvisado que había fabricado con las viejas astas decorativas de la cabaña y bandas elásticas de los muebles viejos. Era rudimentario, pero ella tenía puntería. «¡Aléjense de él!», gritó ella. La distracción fue todo lo que Dominic necesitó. Se levantó de golpe, ignorando la electricidad que corría por sus nervios. Destrozó a los hombres restantes con sus propias manos y dientes. Cuando cayó el silencio, Dominic estaba de pie jadeando entre la carnicería. Sangraba por 3 heridas nuevas, pero estaba vivo. Caminó hacia el mercenario con la flecha en el hombro, el único superviviente. El hombre se arrastraba alejándose, sollozando. Dominic le pisó la pierna con fuerza, el hueso se rompió.
¿Quién te envió?, preguntó Dominic con calma. Sterling, chilló el hombre. Sterling y la mujer. Por favor. ¿Qué mujer?, gruñó Dominic. ¿Lidia? No, la otra, la del velo. La llaman la reina de las sombras. Dominic frunció el ceño. ¿Qué están planeando? Esta noche, jadeó el hombre. La coronación. Están anunciando tu muerte. La manada del norte cruzará la frontera a medianoche para fusionar las manadas. Van a matar a los ancianos que se nieguen a inclinarse. El rostro de Dominic se quedó en blanco. Era peor que un golpe de estado. Era una invasión. Silenció al hombre con un golpe rápido y misericordioso en la sien. Sylvie salió corriendo de la cabaña, con el pesado atizador de hierro todavía en la mano. Se detuvo cuando vio los cuerpos. Se puso verde. «Tenemos que irnos», dijo Dominic, limpiándose la sangre del pecho. «Tenemos 12 horas para detener una guerra». «¿Cómo?», preguntó Sylvie con voz temblorosa. «Solo somos nosotros. No puedes luchar contra un ejército». Dominic se volvió hacia ella. Sus ojos brillaban con un dorado brillante y aterrador. «No», dijo él, «no somos solo nosotros. Yo soy el rey Alfa. Mi manada no me ha traicionado. Solo las serpientes en la cima lo han hecho». Caminó hacia ella, ahuecando su rostro con sus manos ensangrentadas, con cuidado de no manchar su piel. «Me salvaste la vida 2 veces, Sylvie. Ahora necesito que hagas algo peligroso. Necesito que me guíes a la boca del lobo». La tormenta había regresado para cuando llegaron a las afueras de la propiedad. La lluvia era su cobertura. No fueron a la puerta principal. Sylvie lo llevó a la antigua entrada de servicio cerca de las cocinas, un túnel de entrega que evitaba la red de seguridad de alta tecnología en la que confiaba Sterling. Se movieron a través de las sombras del sótano. La casa vibraba con música. Arriba, una gala estaba en pleno apogeo. El servicio conmemorativo de Dominic Blackwood era en realidad una fiesta. Llegaron a la lavandería. Dominic encontró un uniforme de seguridad de repuesto en un casillero. Le quedaba apretado, pero cubría su identidad. Sylvie encontró un uniforme de sirvienta limpio. «Escúchame», dijo Dominic, atrayéndola hacia sí antes de entrar al salón principal. «Cuando empiece la pelea, te escondes. ¿Entiendes? Si Sterling te ve, te usará para llegar a mí». «No me voy a esconder», dijo Sylvie, con la barbilla en alto. «Sé dónde está la caja de fusibles. ¿Puedo apagar las luces?» «No». Dominic la miró con intensa admiración. Era una omega de nacimiento, pero tenía el corazón de una luna. «Ten cuidado», susurró. Le besó la frente, un sello de protección. Se separaron. Dominic se dirigió al salón de baile. Se mantuvo en las sombras de los pilares. La sala estaba llena de la élite del mundo de los hombres lobo, alfas de territorios vecinos, políticos corruptos y los ancianos de la manada Blackwood que parecían confundidos y afligidos. En el escenario, Sterling estaba de pie con un traje negro, luciendo solemne. A su lado estaba Lidia, secándose los ojos secos con un pañuelo, y detrás de ellos, sentada en una silla parecida a un trono, había una mujer con un pesado velo negro, la reina de las sombras que el mercenario había mencionado. «Hermanos y hermanas», la voz de Sterling retumbó por el micrófono. «Confirmo con gran pesar el fallecimiento del Alfa Dominic. Murió como vivió, imprudentemente. Pero la manada debe sobrevivir. Esta noche forjamos una nueva alianza con el norte». La multitud murmuró. El Alfa del norte, un bruto llamado Kael, subió al escenario, estrechando la mano de Sterling. «Esto es traición», gritó una voz vieja desde la primera fila. Era el anciano Thomas, un hombre que había servido al padre de Dominic. «No puedes entregar nuestra tierra al norte». «Siéntate, viejo», espetó Sterling, «o únete a tu rey en el infierno». Los guardias se movieron para agarrar a Thomas. ¡Clic! Todo el salón de baile se sumió en la oscuridad. Sylvie había bajado el interruptor principal. El pánico estalló. Gritos. El sonido de cristales rotos. «¡Mantengan la calma!», gritó Sterling. «¡Luces de emergencia!». Las luces rojas de emergencia parpadearon, bañando la habitación en el color de la sangre. Y de pie en el centro de la habitación, solo, estaba Dominic Blackwood.
Se había quitado la chaqueta de seguridad. Estaba de pie con sus pantalones rotos, sin camisa, con cicatrices irradiando un aura de poder tan densa que obligó a la gente a ponerse de rodillas. Escuché. La voz de Dominic se escuchó sin micrófono. Que me estás organizando una fiesta, Sterling. Sterling se congeló. Su rostro se puso pálido. ¿Dom? ¿Pero el gas? Falló, dijo Dominic, caminando hacia el escenario. La multitud se apartó para él como el mar rojo. Como todo lo demás que haces. Kael, el alfa del norte, gruñó. ¡Mátenlo! Es un solo hombre. No soy un hombre, dijo Dominic suavemente. Soy el rey. Cambió de forma. Fue instantáneo. Un momento un hombre, al siguiente un enorme lobo negro de medianoche del tamaño de un oso pardo. Se desató el caos. Los lobos del norte cambiaron para atacar. Dominic los encontró en el aire. Era un torbellino de garras y dientes. Destrozó a la guardia de Kael, rompiendo cuellos con una eficiencia aterradora. Sterling sacó una pistola de plata. Apuntó al gigante lobo negro. No. Sylvie se abalanzó desde la puerta de servicio detrás del escenario. No tenía un arma, pero tenía un cubo de agua helada del bar de champán. Se lo tiró a Sterling. El impacto lo hizo estremecerse. La bala se desvió rompiendo una ventana. Sterling se giró hacia ella, su rostro contorsionándose en una máscara de odio. «¡Rata asquerosa!». Él la golpeó con el dorso de la mano. Sylvie voló a través del escenario, golpeándose la cabeza contra el podio. Se desplomó. Dominic lo vio. El lobo negro dejó de luchar contra los guardias del norte. Giró la cabeza. Vio caer a su compañera. Un sonido salió de él que rompió las ventanas restantes. No era un gruñido. Era el sonido de un reactor nuclear fundiéndose. Ignoró a los otros lobos. Saltó al escenario, transformándose de nuevo en forma humana en el aire, derribando a Sterling. Dominic no usó técnica, usó pura rabia. Golpeó a Sterling, rompiéndole la nariz, la mandíbula, las costillas. ¡Suficiente! La voz cortó el ruido como una navaja. La mujer del velo negro se puso de pie. Sacó un detonador de su bolsillo. «Detente, Dominic», dijo, «o vuelo los cimientos. Todos mueren». Dominic se congeló, su puño flotando sobre la cara ensangrentada de Sterling. Miró a la mujer velada. «¿Quién eres?», exigió. La mujer levantó lentamente el velo. La sala jadeó. Dominic se tambaleó hacia atrás como si le hubieran disparado. Era Cassandra, su esposa muerta. Las luces de emergencia bañaban el salón de baile en un lavado carmesí, convirtiendo el opulento espacio en un paisaje infernal de sombras y sangre. El aire sabía a ozono y pánico de alto voltaje. Dominic estaba en el escenario, con el pecho agitado, los nudillos blancos, mientras mantenía su golpe a centímetros de la cara arruinada de Sterling. Pero sus ojos, sus aterrorizados ojos dorados de alfa, estaban fijos en la mujer que estaba ante él, la mujer del velo negro. «¿Cassandra?», suspiró Dominic, el nombre saliendo de su garganta como cristales rotos. La rabia que lo había impulsado a través del bosque, el río y la batalla se evaporó de repente, reemplazada por una confusión paralizante. La mujer levantó lentamente el pesado encaje. El rostro debajo era idéntico al de la fotografía junto a su cama. Los pómulos altos, la ligera curva de la nariz, los ojos oscuros e inquietantes. Incluso la cicatriz en su cuello del accidente de coche estaba allí. Una línea irregular de blanco contra la piel pálida. «Hola, Dominic», dijo ella. Su voz era el mismo tono fresco y melódico que él recordaba, pero despojado de toda calidez. Estaba hueca. «¿Cómo?», susurró Dominic, retrocediendo, su pie resbalando en la sangre de Sterling. «Te enterré. Vi el cuerpo. Viste un naufragio quemado», respondió ella, acercándose. El detonador hizo clic firmemente en su mano derecha. «Viste lo que querías ver. Querías una tragedia, Dom, porque te encanta ser el rey melancólico y torturado». Ella lo rodeó, sus tacones haciendo clic en el escenario de madera. El sonido resonó en la habitación silenciosa. Incluso los lobos del norte habían detenido su ataque, observando la resurrección de la reina Blackwood.
Sobreviví al accidente, mintió ella, su voz goteando veneno. Me arrastré fuera de ese barranco, y mientras yacía allí sangrando, me di cuenta de que prefería morir en la tierra que volver a esta jaula. Odiaba ser tu luna, odiaba a la manada, te odiaba a ti. Dominic se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. ¿No dices eso en serio? No. Ella se rió, un sonido cruel y agudo. Fui al norte, encontré a Kyle, le prometí el reino si me ayudaba a deshacerme de ti. El gas fue idea mía, ¿sabes? Sterling era solo un cachorro patético que me seguía, esperando una pizca de afecto. Sterling, gimiendo en el suelo con la mandíbula rota, la miró con ojos destrozados. Extendió una mano temblorosa hacia el tobillo de ella. Cass, dijiste que me amabas. Ella ni siquiera miró hacia abajo mientras apartaba su mano de una patada. Necesitaba un beta infiltrado. Eras conveniente. Se volvió hacia Dominic, levantando el detonador en alto. Y ahora voy a terminar lo que empezó el accidente de coche. Voy a nivelar esta propiedad. Gobernaré sobre las cenizas. Dominic la miró fijamente. Su corazón se estaba fracturando. El dolor que había llevado durante 3 años, el santuario que había construido en su mente, todo era mentira. Abrió la boca para hablar, para suplicar, para gritar. Estaba congelado. ¡Hazlo!, rugió Kael desde el piso de abajo. ¡Vuélalo! ¡Dominic! El grito vino de un lado del escenario. No era la voz de una reina. Era la voz de una sirvienta. Sylvie se estaba arrastrando hacia arriba usando el podio. La sangre goteaba de la línea de su cabello donde se había golpeado contra la madera, cegando su ojo izquierdo. Pero su ojo derecho, ese ojo violeta y vívido, estaba fijo en la mujer que sostenía el detonador. «¡Dominic, mírale el brazo!», gritó Sylvie, su voz quebrándose por la desesperación. «¡Mírale el brazo izquierdo!». Dominic frunció el ceño, su mirada parpadeando hacia la mano izquierda de la mujer, que agarraba el velo desechado. La manga de su vestido se había deslizado hacia abajo. Allí, en la delicada piel de su muñeca interior, había un tatuaje, una pequeña serpiente negra enroscada alrededor de una daga. «¿Y qué?», se burló la mujer. «Me hice un tatuaje mientras estaba fuera». «¡Mentirosa!», gritó Sylvie, señalando con un dedo tembloroso. «¡Eres una mentirosa! Cassandra era alérgica a la tinta». Entró en shock anafiláctico en su luna de miel cuando intentó hacerse una marca a juego. Ella nunca tuvo tatuajes. El silencio que siguió fue absoluto. Los ojos de Dominic se abrieron de par en par. El recuerdo lo golpeó como un golpe físico. Santorini, el salón de tatuajes, Cassandra jadeando por aire, su piel ampollándose por un simple punto de prueba. Miró la cara de la mujer. Realmente la miró. El aroma. Había culpado al acónito y a la sangre por enmascarar su aroma. Pero ahora se dio cuenta, ella no olía a lluvia y vainilla. Olía a productos químicos, a líquido de preservación y magia. «¿Quién eres?», rugió Dominic, el sonido vibrando a través de las tablas del suelo. La confianza de la mujer se hizo añicos. Sus ojos recorrieron la habitación. «Soy Cassandra, soy tu esposa. Mi esposa está muerta», gruñó Dominic, dando un paso adelante. Su aura estalló, una ola visible de calor y presión que obligó a los invitados de la primera fila a encogerse. «Y estás profanando su memoria». «¡Es una imitadora!», gritó el anciano Thomas desde la multitud, señalando con un bastón tembloroso. «Una cambiante de carne del gremio de las sombras. Mírenle el cuello. La piel está suelta». La impostora gritó, un sonido que no era humano, sino una frecuencia aguda que rompió las copas de champán en las mesas cercanas. «¡Mátenlos!», chilló la criatura, abandonando por completo la personalidad de Cassandra. Su rostro se onduló como el agua, las facciones derritiéndose y cambiando. La piel pálida se volvió gris y gomosa, el cabello retrocediendo. Era un sin rostro, un asesino creado para la infiltración. Kyle, el alfa del norte, vio el plan desmoronarse. Se abalanzó sobre Sylvie. «Si no puedo tener la corona, tomaré a tu ramera». «¡No!». Dominic no cambió de forma. No lo necesitaba. Se movió con la velocidad de un dios.
Interceptó a Kael en el aire, atrapando al enorme alfa por la garganta con una mano. Dominic lo estrelló contra el suelo del escenario con fuerza suficiente para agrietar los cimientos. «¡No la toques!», gruñó Dominic, su voz superpuesta con el gruñido de su lobo. No le dio a Kael la oportunidad de recuperarse. La mano de Dominic se apretó, sus garras extendiéndose, perforando la carne del cuello del invasor. Con un crujido húmedo y repugnante, le arrancó la garganta al alfa del norte. Arrojó el cuerpo a un lado como una muñeca de trapo y giró hacia la asesina. La imitadora estaba torpemente manejando el detonador, sus dedos grises temblando. «Nos mataré a todos. Yo...». Dominic agarró una pesada lanza de hierro decorativa de la exhibición del escenario. No la lanzó, la clavó. Clavó la lanza en el pecho de la asesina, inmovilizando a la criatura contra las pesadas cortinas de terciopelo detrás del trono. El detonador cayó de su mano, deslizándose por el suelo. Sylvie arrojó su cuerpo sobre él, protegiéndolo con su propia vida por si acaso. Pero no estalló. La criatura en la pared jadeó, sangre negra goteando de su boca. Miró a Dominic con ojos negros sin rasgos. Dominic caminó hacia ella, agarrando la barbilla de la asesina. «¿Dónde está ella?», exigió, su voz quebrándose. «¿Dónde está la verdadera Cassandra?». La asesina gorgoteó, un terrible sonido húmedo. «Murió. En el accidente, raspó la cosa. Cosechamos el ADN de la morgue. Ella se ha ido». La luz se desvaneció de los ojos de la criatura. Se quedó inerte. Dominic se quedó allí por un largo momento, mirando a la monstruosidad que había usado el rostro de su esposa. Un extraño peso pesado se levantó de su pecho. La esperanza se había ido, sí, pero también la traición. Cassandra no lo había odiado, no había conspirado contra él, simplemente había muerto. Finalmente podía dejarla ir. Se dio la vuelta. El salón de baile estaba en silencio. Cientos de ojos lo observaban. Dominic no miró al consejo, no miró a los ancianos. Pasó junto a la forma temblorosa y rota de Sterling, que estaba siendo esposado por los guardias leales. Caminó directo al borde del escenario, donde una pequeña y maltrecha Omega estaba sentada, apretando un detonador contra su pecho, temblando por la adrenalina. Sylvie lo miró. Parecía un desastre, sucia, magullada, con un uniforme de sirvienta roto que le quedaba 3 tallas grande. Intentó ponerse de pie, hacer una reverencia, hacerse pequeña. «Aseguré el dispositivo, Alfa», susurró, bajando la mirada. «Volveré a la cocina ahora». Dominic la detuvo. Extendió la mano y tomó suavemente el detonador de sus manos, entregándoselo a un guardia cercano sin romper el contacto visual. Luego tomó sus manos ensangrentadas y cubiertas de polvo entre las suyas. «No volverás a la cocina», dijo Dominic, su voz resonando claramente en el silencio. «Pero la jerarquía», tartamudeó Sylvie, consciente de los cientos de lobos de alto rango mirándolos. «Solo soy una sirvienta, soy una Omega sin patrocinador». Dominic levantó la mano y le ahuecó la cara. Usó su pulgar para limpiar una mancha de suciedad de su mejilla. «¿Recuerdas lo que me dijiste en el dormitorio?», preguntó suavemente. «¿Cuando el mundo se acababa?». Sylvie parpadeó, las lágrimas brotando en sus ojos violetas. «Te dije que guardaras silencio». Dominic sonrió. No era la sonrisa aterradora y depredadora del Rey Alfa. Era la sonrisa de un hombre que había encontrado su salvación. «Me dijiste que guardara silencio para salvar mi vida», dijo. «Pero he terminado de esconderme, y he terminado de guardar silencio sobre quién eres». Se volvió hacia la multitud, atrayendo a Sylvie para que se parara a su lado. No la colocó detrás de él, como solían hacer los alfas con las omegas. La colocó a su lado, como una igual. «Sterling es despojado de su rango y sentenciado a la mazmorra», ordenó Dominic, su voz retumbando con autoridad. «La manada del norte ha roto el tratado. Tomaremos sus tierras al amanecer». Hizo una pausa mirando a Sylvie. «Y esta», anunció, su voz bajando a un gruñido reverente que cada lobo en la sala sintió en sus huesos. «Esta es Sylvie. No es una sirvienta. No es una callejera». Le besó la frente, justo sobre el moretón. «Ella es la salvadora de la corona y es mi compañera». La sala jadeó,
una toma de aire colectiva, pero entonces el anciano Thomas golpeó lentamente su bastón en el suelo. Pum, pum, pum era el ritmo de la sumisión. Uno por uno los otros lobos se unieron, arrodillándose, inclinando la cabeza, no solo ante el rey, sino ante la pequeña mujer que estaba a su lado. Sylvie miró a Dominic, el pánico y el asombro luchando en su rostro. Dominic susurró, no sé cómo ser una reina. Dominic la atrajo a sus brazos, enterrando su rostro en su cuello, inhalando el aroma de lirios y lluvia que lo había traído de vuelta de entre los muertos. No necesito una reina, Sylvie, susurró él de vuelta. Solo te necesito a ti. Así que el rey Alfa sobrevivió. El mejor amigo traidor está encadenado. Y la sirvienta Omega, que era invisible para el mundo, es ahora la reina de la manada más poderosa que existe. Resulta que la razón por la que ella susurró, guarda silencio, no fue solo para esconderlo de los guardias, fue para esconderlo del falso fantasma de su pasado que escuchaba a través de las paredes. Si te encantó esta historia de traición, identidades ocultas y una Omega que salvó a un rey, asegúrate de darle al botón de me gusta. Ayuda mucho al canal. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima parte de nuestra saga de romance de Hombres Lobo. ¿Qué opinas? ¿Debería Dominic haber perdonado a Sterling? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Gracias por ver y nos vemos en la siguiente historia.